temática del reclutamiento. Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, eso no se nos puede olvidar. Y las disidencias de alias Calarcá, con la que el gobierno insiste en negociar, que hace parte de los enfrentamientos en Guaviare, se queda, Mauricio, con el 44% del total de ese porcentaje, de ese universo de reclutamientos que está documentando la Defensoría. Se habían comprometido en el marco de estos acercamientos para encontrar la paz y desarmarse y demás, no solamente a no reclutar más, sino también a devolver a los niños que tenían en sus filas, y eso no se está cumpliendo. Pero el hecho es que sí parecería esta una práctica invencible. Llevamos cuántos años denunciándolo por muchos lados y mire lo que está pasando. 11 menores es una cifra altísima. Uno dice, ¿esto tiene que ver con qué? ¿Con ausencia de Estado? ¿Esa es la raíz de todo, que se traduce en falta de oportunidades? ¿Ahí es donde nace todo? No me parece que de ahí nazca todo, Paula, porque son unas labores tan infames que uno diría, bueno, entonces la falta de oportunidad justifica cualquier cosa, por ejemplo, llevarse a un niño a la guerra. No, esa no puede ser el razonamiento. Es decir, hay que dar más oportunidades, hay que apretar más tuercas, pero llevarse los niños a la guerra no se justifica de ninguna manera. Ustedes han visto el análisis que nos hacía el experto, el doctor Macías, señalando las posibles causales para que esté aumentando de esta manera y se siga haciendo de esta manera el reclutamiento de menores. Y señalaba, entre otras, pues lo que explotan los grupos al margen de la ley de una situación de estas, que los menores son fácilmente entrenables, fácilmente manipulables, que obedecen para arriba y para abajo y que además sirven como escudos. ¿Por qué sirven como escudos? Ustedes ven la nota. Porque no se consideran combatientes legítimos. Los cubren una serie de normas nacionales e internacionales que los protegen frente a la guerra. Y al estar protegidos frente a la guerra, no pueden ser considerados combatientes y no pueden ser atacados en medio del derecho de la guerra. Y eso significa que tener unos menores allí, pues lo que constituye es una especie de seguro, una especie de escudo frente a los ataques en medio de un conflicto armado. Entonces es cinismo, por una parte. Por otra parte, conveniencia, las causas del reclutamiento de menores, ninguna justificable, estamos explicando sencillamente, cinismo, conveniencia frente a la guerra porque me sirven de escudos, pero además unos rasgos de inhumanidad absolutamente inaceptables. Es una sociedad que de alguna manera se engulle a sí misma, es una sociedad que se va comiendo a sí misma. Son familias, son coetáneos, son contemporáneos, son miembros de una misma comunidad que deciden que vamos a agarrar a los niños y los vamos a llevar a la guerra. Es una locura para la sociedad colombiana, para las sociedades locales, para los grupos al margen de la ley, que además tienen regulaciones nacionales e internacionales. Las nacionales por lo general dicen de los 18 años para abajo tener reclutamiento de menores es un delito, y un delito de guerra y un delito de lesa humanidad. La legislación internacional quizás es un poco más laxa porque pone el límite en los 15 años, de 15 años para abajo, pero sea una normatividad o sea la otra, el pasársela por encima es un acto de inhumanidad. Es un acto de locura, si uno lo ve desde el punto de vista de la supervivencia de una sociedad. Lo más triste de todo es lo que señalaba Paula. Esto se da de manera intensiva en los distintos grupos al margen de la ley, pero en concreto en este caso con las disidencias de alias Calarcá. Ajá, ¿y el Estado qué? El Estado de oportunidades, no sé qué. No, lo básico. El Estado en lo básico no debería tener ninguna interlocución con las disidencias de alias Calarcá, por muchos motivos, por los helicópteros, por los atentados, por los asesinatos, pero por el reclutamiento de menores. El estar supuestamente conversando, avanzando, paz total, qué sé yo, con un grupo de infames como estos, sanguinarios, me parece que es haber perdido, desde la perspectiva del Estado, también la directriz ética. Me dice usted, Mauricio, que no podemos atribuirle esto a la ausencia de Estado y a la falta de oportunidades, porque una cosa claramente llega a la otra. Le compro la teoría, pero en parte, ¿sabe? Aquí también hay una gran raíz en eso, la educación, por ejemplo. Una sociedad educada siempre va a ser una sociedad diferente, que además tiene una mentalidad distinta. Este cuento, que resulta a la larga no ser cuento de no es dar el pescado, sino enseñar a pescar, creo que también hace parte de las muchas soluciones de las que usted ya nos ilustraba, para ver si de una vez por todas acabamos con este flagelo. Lo que pasa es que sí es cierto, lo que decía el doctor Macías, pues es que los niños los blindan mucho a los grupos armados y por eso esa práctica cada vez va a ir creciendo, ya vamos en redes sociales. En algunos casos el reclutamiento de menores se da por la vía de la persuasión, por la vía de ofrecer una remuneración, de ofrecer una oportunidad de estar dentro de un, entre comillas, trabajo, y en ese caso sí
el factor disuasivo sería una acción del Estado. Pero en otros casos, el reclutamiento de menores se da a la fuerza, se da amenazando a los papás, se da amenazando a los niños, se da prácticamente secuestrándolos y llevándoselos. Y en ese caso, pues las oportunidades que dé el Estado no son efectivas de ninguna manera si no están acompañadas de sacar de cualquier negociación, de cualquier diálogo, de cualquier tipo de indulgencia a los grupos al margen de la ley y de estar proporcionando seguridad y control de esa seguridad en el territorio. Lamentablemente, y cada vez lo estamos aprendiendo más, en muchas partes del territorio nacional el control territorial lo tienen los grupos al margen de la ley. ¿Qué Estado va a garantizar que no se lleven los niños? ¿Qué Estado va a garantizar que no se lleven los menores y que no amenacen a los papás? Y esos territorios, esta es la parte más lamentable, o una de las más lamentables, han venido creciendo en extensión bajo la famosa paz total.